Ante todo, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de principios de electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. Esto nos quiere decir que la electricidad es el movimiento de los electrones. Cuando los electrones empiezan a moverse, generan electricidad. ¿Y cómo se va a generar electricidad? ¿Cómo hacemos que se muevan los electrones? Nosotros tenemos, por ejemplo, una batería y una lámpara, ¿ya? Nosotros ponemos en un polo negativo, conectamos a la lámpara, y el otro polo positivo tenemos libre. Entonces los electrones aún no se van a mover. Cuando nosotros vamos a conectar el polo positivo al otro lado de la lámpara, los electrones empezarán a moverse. ¿Por qué? Porque la batería va a hacer que haya una fuerza, en este caso se llama diferencia de potencial o tensión, que van a hacer que esos electrones se muevan. Entonces se va a crear la electricidad y van a hacer que el foquito se encienda. Para nosotros tener electricidad es necesario convertir las diferentes formas de energía. Por ejemplo, la energía hidráulica, que en este caso que vendría a ser el agua. Una central hidroeléctrica funciona a base del agua. La central de Machu Picchu, como podemos ver los que conocen Machu Picchu, unos metros antes de llegar a Machu Picchu pueblo, se encuentra una represa. Esta represa llega donde está la central eléctrica, haciendo que el agua por la misma fuerza mueva un generador. Entonces la energía hidráulica se convierte en energía eléctrica, simplemente por el movimiento, ¿ya? Como también podemos ver las centrales eólicas que funcionan a base de viento. El viento es un tipo de energía de viento, que hace que se muevan unas hélices, y estas a su vez hacen que se mueva un generador, lo cual va a convertir esa energía de viento a energía eléctrica, ¿cierto? Ese es uno. Y lo más común que es la energía diésel, ¿no? Los motores diésel, ¿no? Que tenemos un motor que funciona a base de combustible, en este caso el petróleo, que hacen que se mueva un generador. O lo más sencillo, podemos hacer que un motor de un automóvil colocado mediante un eje a un generador, este generador nos va a producir energía eléctrica. Y lo demás que vemos es energía solar, ¿no? Este tipo de energía va a hacer que la energía solar, mediante un panel fotovoltaico, se convierta en energía eléctrica. Estructura de la materia. La materia vendría a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, una carpeta, un lapicero, una mochila, hasta nosotros mismos, que ocupamos un lugar en el espacio, somos materia. La materia está compuesta por moléculas, átomos, electrones. Los protones, neutrones, que están en el núcleo. La estructura del átomo está conformada por un núcleo, y en este núcleo están los neutrones y protones. El protón, que es de carga positiva, y el electrón, que está alrededor del núcleo, que vendría a estar formada por una carga negativa. ¿Cuál es el origen de la electricidad? Los electrones giran alrededor del núcleo debido al equilibrio de dos fuerzas. La fuerza propia del electrón
que lo mantiene siempre en movimiento, y la fuerza de atracción del núcleo sobre el electrón. ¿Qué quiere decir? Ambos tienen una fuerza. La fuerza del núcleo que quiere atraer al electrón y la fuerza del electrón que se va a mantener en movimiento, como queriéndose escapar, y que el electrón, que el núcleo no llegue a atraerlo, ¿no? Y eso es lo que le mantiene en movimiento. Los electrones que se encuentran en las órbitas más lejanas del núcleo pueden salirse de sus órbitas, aplicándoles alguna fuerza externa como un campo magnético o una reacción química. Los electrones que están lejos del núcleo pueden moverse. Nosotros, por ejemplo, poniendo a un material energía eléctrica, tenemos un conductor eléctrico, un cablecito, y tenemos una lamparita, ¿ya? Colocamos una batería que vendría a ser una reacción química, una batería, una pila, a los positivo y negativo, y colocamos a la lamparita. Ese electrón, antes de colocar los polos de la batería, van a estar en su órbita, girando los electrones. Cuando vamos a colocar una fuerza, en este caso una reacción química, conectamos la batería, los electrones que están más lejanos del núcleo van a empezar a moverse más rápido y como quien dice, va a escapar y va a empezar a moverse dentro del conductor, y esto va a hacer que se genere la corriente eléctrica o el flujo de electrones. Va a hacer que esos electrones que están alejadas del núcleo empiecen a moverse y van a generar energía eléctrica, o el flujo de electrones o corriente eléctrica. Teniendo la figura del átomo, vamos a responder las siguientes preguntas.